Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Bienvenidos aprendices de la ficha terminada en 59, 60 y 61. Bienvenidos al programa de análisis y desarrollo de software. Les habla su instructora Sandra Ximena Zapata Angulo, líder técnica. La evidencia que vamos a orientar el día de hoy es herramientas de versionamiento Git. Vamos a mirar cómo se instala y cómo se configura. Bueno, entonces el orden del día, pues damos la bienvenida, identificamos la temática, socializamos la evidencia, miramos cuál es la solución de la evidencia y al final cierre de la sesión y conclusiones. Bueno, en la evidencia que tenemos programada para el día de hoy, esta evidencia se encuentra dentro del programa Análisis y Desarrollo, dentro del proyecto Construcción de Software Integrador de Tecnologías Orientadas a Servicios. La evidencia se encuentra dentro del proyecto formativo Construcción de Software Integrador de Tecnologías Orientadas a Servicios. Está dentro de la fase ejecución y el resultado de aprendizaje que se va a evaluar con esta evidencia es planear actividades de construcción de software de acuerdo con el diseño establecido. La actividad de aprendizaje es configurar herramientas de versionamiento para el control de código. Bueno, y tenemos una evidencia producto que es la instalación de la herramienta Git. Hay que instalarla y configurarla y vamos a realizar un ejercicio donde vamos a subir un proyecto de forma remota y primero de forma local y después lo realizamos de forma remota. Bueno, ¿cuál es qué se va a tener en cuenta para calificarle la evidencia? Se va a tener en cuenta que se ejecute correctamente las herramientas de versionamiento, de una calificación del 30%, que se ejecute correctamente cada uno de los comandos básicos de Git, tanto local como remoto. Si realiza un ejemplo funcional donde se utilice Git local y remoto, y también ustedes deben, la forma de entrega, deben realizar un video. Y en ese video deben explicar cómo ustedes instalan la herramienta, cómo suben el proyecto, cómo sacan una copia en forma remota, en forma local y cómo lo suben a una herramienta para sacar una copia en forma remota. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a la explicación para que así ustedes lo puedan entregar. Entonces recuerden, esta vez ya no van a entregar un documento en Word, sino que van a realizar un video cortico, puede ser más o menos de 8 minutos, 10 minutos, donde van a explicar cómo la instalaron y cómo la utilizaron tanto de forma local y como de forma remota. Bueno, entonces nos vamos a nuestra plataforma. Como está un poquito lento, vamos a esperar un poquito. Mientras nos carga, el material de formación que nosotros vamos a estudiar nos vamos a dirigir a actividad de proyecto, primero en ejecución, ingresamos en actividad de proyecto 7 y el material de formación, en material de formación vamos a estudiar aplicación del paradigma orientado a objetos y el módulo integración continua, sobre todo este módulo, integración continua. Bueno. Listo, entonces aquí voy a ingresar. Encuentro en actividad de proyecto 7, material de formación e integración continua. Yo ya tengo aquí el módulo abierto. Entonces, vamos a mirarlo. Él aquí nos presenta una introducción. Aquí nos va a dar toda la información correspondiente a lo que es la instalación, toda la parte que es teórica. Entonces, vamos a iniciar con la parte teórica y después miramos el desarrollo del ejercicio como tal. Entonces, nos habla de qué es un sistema de control de versiones. Un sistema de control de versiones se encarga del registro de los cambios realizados a lo largo del tiempo en uno o un conjunto de archivos, o sea, en diferentes versiones.
de forma tal que estos puedan ser recuperados con precisión de acuerdo a las necesidades de usuarios. A este tipo de procesos se le puede denominar versionamiento, y si bien este tipo de actividades son comunes en archivos o códigos fuentes en la industria de desarrollo de software, este es un proceso aplicable a cualquier tipo de archivo. El proceso de hacer copias de seguridad y crear versiones de los archivos que se consideran importantes es una actividad muy común, así que por medio del uso del sistema de control de versiones se obtiene gran cantidad de posibilidades, entre las que se encuentra lo que es posible regresar a versiones anteriores de nuestros documentos, se puede obtener información de las personas que afectaron cada uno de nuestros archivos, se facilita identificar quién ingresó información nueva o quién ingresó información que produjo algún error. Se puede comparar los cambios realizados entre versiones y existen mecanismos que permiten la recuperación de archivos defectuosos o eliminados. Bueno, respecto a los sistemas de control de versiones, estos se dividen en diferentes categorías. Tenemos 3 categorías, 3 grupos. Está el sistema de control de versiones locales, el sistema de control de versiones centralizados y el sistema de control de versiones distribuidos. Entonces, aquí nos habla qué es un sistema de control de versiones locales, qué es un sistema de control de versiones locales. Aquí nos amplía un poco más la información, qué es un sistema de control centralizados y qué es un sistema de control centralizados. Bueno, vamos a ampliar de una forma muy cortica lo que es el sistema de control de versiones y los 3 grupos, antes de pasar ya al desarrollo del ejercicio como tal, como para que vamos aterrizando un poco los conceptos. Visitemos el diccionario. El control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados sobre un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedes recuperar versiones específicas más adelante. Bien, ahora vayamos con la definición sencilla. Hablemos de fotografiar código. Un control de versiones nos permite guardar fotos del estado de nuestro código en un instante del tiempo. Así, podremos comparar varias fotos de nuestro código y ver los cambios que se suceden en el tiempo. Por ejemplo, podemos comparar la versión 1 de nuestro código con la versión 2, o la versión 2 con la versión 3. Pero sigamos. Imaginemos que estamos programando y que, tras trabajar unas horas e introducir unos cambios, deja de funcionar todo el sistema. El proyecto se para, cunde el pánico y hasta parece que la muerte se nos echa encima. Pero se nos ocurre una brillante idea. Con un poco de medicina de nuestro control de versiones, nuestra tensión volverá a la normalidad, ya que si existe algún problema, el control de versiones nos permitirá volver a una foto anterior y recuperar un estado del código donde todo funcionaba. Por si fuera poco, un control de versiones posibilita que varias personas apliquen cambios sobre el mismo código, indicando quién ha hecho el cambio y en qué fecha, y permitiendo la resolución de conflictos si 2 o más personas modifican la misma parte del código simultáneamente. Y por último, y muy brevemente, vamos a comentar que existen 3 tipos de control de versiones: los locales, los centralizados y los distribuidos. Local. Se crea una copia de archivos en otro directorio. Es muy propenso a errores. Centralizado. El repositorio se encuentra en un servidor central. Es un problema si este servidor falla. Distribuido. Se hacen copias del repositorio en todos los clientes. Listo. Ahora vamos a mirar qué es Git. ¿Qué es el sistema de control de versiones Git? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado, compañeros? ¿O alguien lo ha utilizado? ¿O es primera vez que lo escuchan? Primera vez, no sé si tendrá relación con esa página que llaman GitHub. Ajá. Sí, profe, había escuchado él. Ya la habían escuchado anteriormente.
Bueno, entonces vamos a conocerla. Nos dice que Git es un sistema de control de versiones que nació en el año 2005, producto de las necesidades que afrontaba la comunidad de kernel de Linux, donde encontrar un mecanismo que les permitiera soportar las actualizaciones y mantenimientos que requería este gran proyecto, según Git en el año 2021. Algunos de los objetivos trazados que debía cumplir este nuevo mecanismo era que tuviera velocidad, fuera de un diseño sencillo, que el soporte diera un soporte para múltiples desarrollos no lineales y debía ser un sistema totalmente distribuido. Y debería ser capaz de manejar eficientemente proyectos de envergadura. Entonces nos dice que Git, a diferencia de otros sistemas de control de versiones, posee un sistema de almacenamiento de información en los que cada versión posee una copia instantánea en miniatura. Es decir, ofrece la posibilidad de trabajo aun cuando no se tiene conectividad a un servidor central, ya que localmente se posee toda la información requerida e incluso si se desea hacer procesos de recuperación a través de versiones anteriores. Git hace un proceso de comprobación antes de realizar el almacenamiento de datos mediante unos procesos algorítmicos con códigos de criptográficos, donde que son calculados a partir del contenido y estructura del directorio del proyecto, lo cual hace imposible cambiar el contenido de algún archivo o de la estructura del directorio sin que Git lo detecte. Bueno, aquí nos dice, según Git en el año 2021, que es un sistema de control de versiones. Git maneja 3 estados principalmente para cada uno de los archivos de un proyecto, los cuales son confirmado, preparado y modificado. Entonces, vamos de una forma rápida también a aterrizar un poco más el concepto de Git. Hola y bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar sobre Git. Vamos a explicar qué es, por qué se utiliza, así que vamos allá. ¿Qué es Git? Git es una herramienta de control de versiones. Git permite guardar nuestro código y traquear los cambios. También nos permite acceder a toda la historia de esos cambios. Por ejemplo, si quieres ver una versión pasada de algún proyecto, Git te permite ver esa versión y restablecer esa versión si lo necesitas. Es una herramienta open source y gratuita y Git está hecha para trabajar localmente. Pero lo normal es trabajar en equipos. Entonces, si trabajas con equipos, ¿cómo colaboras con tu equipo? Puedes utilizar un servicio de hosting de repositorios Git. Hay muchos sistemas de hosting de repositorios Git, el más famoso siendo GitHub, comprado por Microsoft en 2018. Pero hay otros, muchos otros, como GitLab, Bitbucket, etc. Entonces, ¿por qué necesitas utilizar Git? Quiero que te imagines cuando estabas en el colegio o en la universidad y tenías un trabajo final o un proyecto importante. ¿Te acuerdas de cómo trabajabas en ese proyecto y cómo ibas guardando esos documentos? Tenías tu primera versión, luego hacías unos cambios, guardabas una segunda versión, luego hacías unos cambios pequeñitos y hacías una versión 2.1, luego a lo mejor hacías la versión 2.2 haciendo unos cambios y luego tenías tu versión final, que ya era tu versión final. Pero luego, a la versión final, hacías más cambios y acababas con versión final, ¿no? Entonces, Git lo que te permite es tener tu versión final, pero a la vez tienes traqueado todas las otras diferentes versiones con tu sistema Git. Entonces, si quieres volver a una versión antigua, simplemente utilizando Git lo puedes hacer, pero tienes todos los cambios traqueados en el sistema Git en tu repositorio. ¿De acuerdo? Entonces, no tienes que tener tantos archivos guardados, trabajas con un archivo, pero vas traqueando los cambios con ese sistema Git. Entonces, ¿cómo funciona Git? Quiero que te imagines una página web, ¿vale? Una página web tiene normalmente un archivo index.html, tiene styles, ¿vale? .css, tiene una carpeta con imágenes. Esto lo podemos llamar el directorio de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que yo hago un cambio a uno de estos archivos y lo que
tengo que hacer es hacer un commit, ¿vale? Un commit lo que hace es que nos guarda esos archivos a la última versión. Entonces tengo estos archivos en la versión 1, ¿vale? Y lo voy a guardar a nuestra rama master, ¿vale? A nuestra master branch. Esto ya lo hablaremos en un segundo, pero lo estoy guardando en una rama, ¿vale? Que es la master. Entonces, he hecho un commit, tengo mi primera versión, pero luego solo quiero hacer un cambio específico a styles.css. Hago un segundo commit, ¿vale? Y tengo mi versión 2. No he reguardado mi documento, simplemente he hecho unos cambios y he guardado esos cambios. Solo tengo una copia de mis archivos. Luego, a lo mejor añado un archivo, ¿vale? Un script, JavaScript, ¿vale? Un script y hago otro commit. Y tengo mi última versión, sería la versión 3, pero simplemente está todo en el mismo entorno, en el directorio de trabajo, en mi última rama, la master branch. ¿Y dónde se guarda todo esto? Todo esto se guarda en una carpeta .git, ¿vale? Que ya lo veréis cuando hagamos la configuración. Entonces, Git no guarda todos los archivos como he mencionado, simplemente guarda los cambios. Entonces, el modo de trabajo sería hacer los cambios en nuestro archivo styles.css, haría un git add, ¿vale? Que es añadir, y luego haría un git commit para guardar los cambios en la rama. Algunos comandos git son git branch, ¿vale? Para cambiar de rama, git pull para descargar los cambios, git add para añadir los cambios antes de guardarlos, git commit para publicar los cambios, git push para empujar los cambios al repositorio y git merge para unir dos ramas, ¿vale? No te preocupes, ahora es simplemente para que los empieces a escuchar algunos de estos comandos. Ya durante el curso iremos hablando de todos ellos y tendrás práctica para utilizarlos tú mismo, ¿vale? Entonces quería hablaros ahora de las ramas, que es un tema bastante interesante y un tema importante de entender, ¿vale? Un branch es una rama. La branch más importante es la master, ¿vale? La master branch. Esta es la que finalmente tendrá el proyecto actualizado en ella. Entonces, estamos trabajando en una master branch y lo que podemos hacer es hacer otra branch para ir trabajando en cambios. Esto significa que la master, por ejemplo, si tienes una página web, la página web utilizaría la master, pero tú vas trabajando, haciendo commits, ¿vale? Añadiendo cosas y puedes hacer un merge al final cuando estés listo y estás seguro de que funcionará la página web y ya lo quieres poner en vivo. Entonces, tú tienes tu branch master y haces tu otro branch, tu otra rama para ir trabajando en un feature, ¿no? En algo nuevo para la web. El sistema de branch, de ramas, se puede complicar. Entonces, podemos tener nuestra branch con diferentes versiones, con diferentes ramas, ¿vale? Con diferentes features, con cosas nuevas que vamos añadiendo, ¿vale? Y si tenemos un equipo de muchos desarrolladores, pues cada desarrollador trabajará en su branch, ¿vale? Luego se unen y si no hay conflictos, se pueden unir a la master, ¿vale? No te preocupes aún si no lo acabas de entender, porque aún no lo has utilizado, ¿no? En las siguientes clases instalaremos Git para poder trabajar y para que podáis utilizarlo vosotros mismos y ya empezar a crear vuestras propias ramas y así ya entenderéis cómo funciona. Bueno, entonces continuamos. Entonces miren, aquí aterrizamos un poco el concepto de Git. Ahora hablamos de la instalación de Git, ¿cierto? Lo acabamos también, lo mencionó aquí en el video. Entonces, en nuestro módulo encontramos una orientación, una especie de paso a paso, cómo ustedes van a instalar Git, el cual se realiza de una forma muy sencilla. Ahora más adelante lo vamos a mirar también cómo lo podemos instalar, pero aquí en el módulo ya está el paso a paso que nos indica cómo ustedes lo instalan tanto para operativos Windows o si están utilizando Linux. Bueno, ahora aumentado. Entonces, aquí en la instalación, ustedes dan clic en descargar y en descargar, él nos da un paso a paso, un archivo en Word. Voy a abrirlo. Esto, y miren que aquí nos da el paso a paso, la instalación de Git, de una forma bastante sencilla, tanto para que ustedes lo realicen en Linux o si están utilizando Windows. Los pasos son muy sencillos, muy básicos.
Bueno, ahora vamos a mirarlo rápidamente cómo ustedes lo pueden instalar. También instalar Git, ¿de acuerdo? Entonces, si vais a Google y simplemente buscáis Git, nos debería salir. Podemos ir a Git y automáticamente nos va a salir aquí Download for Windows, ¿vale? Entonces vamos a descargar la última versión para Windows. Nos debería empezar la descarga automáticamente. Y una vez descargado, le podemos dar y vamos a instalarlo. Le doy que sí. Voy a darle a Next. Lo voy a dejar en el sitio por defecto. Next. Aquí voy a quitar esto de aquí que no me hace falta ahora. Voy a darle Next. Next. Dejamos todo esto por defecto. Next. Aquí dejamos que va a ser la master, ¿vale? La branch, la rama principal. Esto lo vamos a dejar por defecto. ¿Vale? Y aquí dejamos esto por defecto también. Le doy a Next. Esto todo lo vamos a dejar por defecto. Y lo dejamos todo esto por defecto. ¿Vale? Y le daréis a este de aquí, ¿vale? Para utilizar la consola de Windows, ¿de acuerdo? Le damos al siguiente. Todo esto por defecto. Y aquí podemos None, porque no necesitamos que nos ayuden con las credenciales. Vamos a seguir. Seguir y instalar. Vale, entonces una vez acabado, veréis que nos ha finalizado la instalación y nos pide que si queremos lanzar Git Bash, ¿vale? Git Bash es una terminal especial para Windows, ¿vale? Pero ahora no lo vamos a utilizar y en este curso no la vamos a utilizar, solo utilizaremos la consola, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer Finish para acabar y vamos a abrir el símbolo del sistema, la consola, para asegurarnos que lo hayamos instalado bien. Entonces, para verlo, vamos a escribir git --version y vemos que ya tenemos instalado la versión, en este caso, 2.292, ¿vale? Depende de cuándo estáis haciendo este curso, tendréis otra versión, pero no pasa nada. Lo importante es que os salga aquí, que lo reconozca y que os salga la versión. Si no lo tenéis instalado, os saldrá que esto no reconoce este comando. Pero bueno, ya hemos instalado Git y ahora nos falta instalar un editor o un entorno de desarrollo. Y vamos a utilizar Visual Code Studio. Y podemos ir a Google y vamos a hacer Visual Code Studio. Vamos a entrar a la web. Y podemos ir aquí a Download for Windows, ¿vale? Vamos a descargarlo. Vale, una vez descargado le podemos dar. Vamos a darle a acepto el acuerdo. Siguiente, siguiente, siguiente. Esto lo dejaremos por defecto. Esto lo dejamos para que podremos utilizar nuestra terminal, nuestra consola en Visual Studio Code. ¿Vale? Y vamos a instalar. Vale, una vez acabado, vamos a darle a finalizar y que nos lo ejecute. Vale, y como veis, aquí tengo Visual Studio Code. Voy a abrirlo un poquito. Voy a hacer control más para que lo leamos mejor. Vale, y bueno, aquí es la pantalla de inicio. Si no habéis utilizado Visual Code antes, pues no os preocupéis, pero haremos una pequeña revisión, ¿vale? Aquí puedes explorar los archivos, aquí puedes buscar, ¿vale? Aquí tienes Source Control, que es algo integrado, pero no lo utilizaremos por ahora, ¿vale? Aquí puedes correr tus scripts y aquí tienes diferentes extensiones, ¿vale? Entonces, también lo que podemos hacer aquí en View, en Appearance, ¿vale? Podemos Show Panel. Y aquí en el panel tenemos una terminal. El problema es que ahora tenemos seleccionado un PowerShell, ¿vale? Entonces queremos Select Default Shell, ¿vale? Le damos a Select Default Shell y vamos a escoger el prompt, Command Prompt, ¿vale? Que es el defecto de Windows. Le damos a ese, al Command Prompt y abrimos una nueva terminal, ¿vale? Y ahora sí que nos abre la nueva terminal y podemos otra vez ver Git
version, ¿vale? Y puede que os salga que Git no se reconoce. Lo único que tenéis que hacer ahora es reiniciar Visual Studio Code para asegurarnos de que sí nos lo reconoce y volver a encenderlo. ¿Vale? Una vez reiniciado, vamos a probar Git version, ¿vale? Y ahora sí nos sale que Git está instalado, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí en Visual Studio Code la terminal, ¿vale? Funcionando aquí dentro para que podamos empezar a trabajar en nuestro proyecto. Sí, señor. ¿Están viendo mi pantalla? Hola. Sí, señor. Sí, Listo, ahí se perfecto. ve. Entonces, vamos a hacer Sí, un sí. ejercicio bastante sencillo. Ustedes deben de tener para poder trabajar con Git y con GitHub, pues primero tener instalado Git dentro, digamos, de sus aplicaciones, pero una de las maneras muy sencillas cuando nosotros vamos a trabajar es con Visual Studio Code. Entonces, cuando nosotros tenemos Visual Studio Code es bastante fácil porque lo único que tenemos que hacer es utilizar esa terminal que ustedes están viendo al lado derecho y en ella empezar a desarrollar. Recuerden que si a ustedes no les aparece la terminal, voy a cerrarla. Lo único que tienen que hacer es venir donde tienen, digamos, el archivo, que en este caso sería, voy a utilizar el hola.py y van a darle en este botón que sería Run, el de ejecutar o Run Code. Le darían un clic y una vez que ustedes lo inicien, está iniciando la pantalla. Acá voy a recoger un poco la salida y me voy a quedar simplemente en la terminal de Python. Este archivo o esta carpeta que dice Python 3, nosotros ya la tenemos subida dentro de los repositorios. Si yo me vengo al GitHub, que sería el remoto para nosotros trabajar, recuerden que cada que nosotros trabajamos con cada una de esas herramientas, todo lo que sea local, siempre lo vamos a trabajar en Git, que sería en la consola. Y todo lo que ustedes vayan a trabajar remoto, pues los cambios se van a realizar acá en la parte superior en el GitHub. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una carpeta que se llama Python 3 o que la hemos nombrado Python 3. Si ustedes logran verificar en este momento, yo tengo Python y dentro de Python tengo dos archivos, función.py y prueba.py. Esto quiere decir que si yo me viniera a la carpeta de Python 3, que es esta que estoy señalando en este momento, noten que acá aparece función.py y prueba.py. Voy a hacer algo que a veces muy pocas personas explicamos y es los cambios que realizamos en la parte superior y luego va a pasar al Git. Entonces, imaginémonos que nosotros estamos ya acá en el GitHub, que ya existen estas carpetas y yo voy a realizar cambios en algunos de estos archivos o incluso podría crear un nuevo archivo. Pero voy a hacer, digamos, algo, digamos, bastante fácil y es, voy a generar entonces un cambio en uno de estos archivos. Imaginémonos que lo que yo deseo hacer en algún momento es realizar los cambios. Ustedes a veces deben de mirar acá que, digamos, ustedes tienen algunas herramientas que pueden desarrollar para mirar con qué usuario están. Yo en este momento puedo verificar con qué usuario y voy a abrir función.py. Y cuando ustedes miran función.py, dice crear función resta. Yo me voy a venir y voy a abrir acá función.py y noten que dice crear función resta. Pero imaginémonos que la persona que está acá, como la idea es trabajar con versionamientos y otros desarrolladores, alguien quiere editar este archivo. Entonces voy a generar acá un cambio y noten que él ya queda listo para editar. Voy a dar un enter y en la línea 2 voy a crear una variable que se llame nombre y dentro de la variable nombre voy a colocar acá Spider. Una vez que ya lo he realizado, los cambios acá se guardan a través de commits. Entonces yo le voy a dar, un commit es un comentario. Cada que ustedes realicen un cambio en GitHub o en Git, ustedes van a colocar un comentario. ¿Para qué son los comentarios? Para decir quién realizó el cambio, de qué se trata el cambio, cómo lo organizamos. Entonces yo le voy a dar un clic acá en commit change y acá aparece que el commit que se va a realizar es una actualización a función.py y hay una opción que dice extend description, que sería como dar una descripción opcional de lo que yo deseo. Entonces yo voy a decir acá variable nombre creada, ¿cierto? Y acá puedo colocar un for por, y voy a decir que quien lo creó fue Spider, que sería el usuario, ¿sí? Digamos que ese es mi nick. Y le voy a dar commit change y una vez que lo haya creado, noten que él ya me cierra la edición, me cierra el archivo y acá inmediatamente lo que debo hacer es ubicarme en esta parte y noten algo bien especial. Yo tengo acá dos instrucciones. Una de ellas es crear función resta y la otra es nombre Spider. Si yo verifico en función.py en este momento no aparece la línea 2, que sería nombre Spider. Para que esto pueda darse, yo debo ubicarme en la carpeta que yo ya tengo dentro de mi repositorio de GitHub,
y utilizar la palabra git pull. Tomen este dato porque es bastante sencillo. A veces colocamos estos comandos más largos y esto hace que sea un poco difícil de aprender. Entonces yo le daré un git pull y con esto lo que estoy haciendo es actualice la información que se ha subido en la parte remota. Y si ustedes miran en la parte derecha dice remote y dice está numerando, hay unos cambios que se han realizado, hace el contador de objetos 5 de 5, se realiza la compresión, dice que de manera remota se han realizado los cambios, que los ha desempaquetado y que todo ha venido desde la dirección de este usuario con esta versión de Python que estamos nosotros utilizando y acá nos coloca un más donde nos dice un archivo cambiado y se ha realizado una inserción dentro del archivo función.py. Entonces miren lo sencillo que es porque yo realicé un cambio ahora de manera remota y ahora ya lo tenemos en nuestro equipo, es decir, estaba en la nube, estaba en internet y ahora ya este archivo función.py no es el archivo que tenemos en la nube, sino una carpeta donde nosotros tenemos la información creada con esta dirección. Ahora, ¿cómo podemos verificar esto? Porque yo podría, donde tengo función.py, crear acá, no sé, una función que se llame por eso, se llame resta. Y dentro de resta le puedo decir a coma b. Recuerden que nosotros lo creamos de esta manera cuando vamos a generar en Python. Y acá le puedo decir retorne, ¿sí? Retorne el valor de a menos b, ¿sí? O por colocar alguna información que nosotros estamos desarrollando. Yo no me voy a preocupar si la función que yo estoy colocando está buena o está mala. Lo importante es colocar esta información y mirar si verdaderamente nos está desarrollando la información que nosotros tenemos. Entonces, vamos a dejarlo acá, vamos a guardar los cambios. Y una vez que yo guardo los cambios, lo que debería ocurrir es que en la consola, en la parte derecha, voy a cambiar acá a limpiar pantalla, eso lo hacemos con el comando clear, voy a utilizar git status. Git status nos sirve a nosotros para verificar si se han realizado cambios en nuestro git, ¿sí? Y noten que al lado derecho nos está diciendo, claro, se ha realizado una modificación en función.py. Entonces, como se ha realizado, yo voy a utilizar el git add y este git add es un comando que característicamente nosotros utilizamos para informarle al git que deseamos como adicionar o preparar el área. Eso se le llama un staging area. Entonces acá lo que le estoy diciendo es agregue este archivo al área de preparación. Entonces por eso le digo git add. Algunos colocan el nombre del archivo, sí, pero con el punto usted no tendría que ponerse a digitar nada más, sino simplemente git add, punto. Es un truco bastante sencillo, yo lo utilizo mucho, entonces se los recomiendo. Él inmediatamente va a decir que ya queda preparada el área, pero ahora hay que colocar un comentario a este cambio. Entonces yo voy a colocar acá git commit, ¿sí? Que sería, digamos, como lo que nosotros utilizamos -m. Y entre comillas voy a colocar el comentario y es probando función resta. Y puedo colocar el usuario. Entonces va a decir que el usuario ahora es Jules, ¿sí? El programador Jules. Si yo le doy enter en este momento, lo que ustedes se van a dar cuenta es que va a decir, listo, se ha realizado un cambio y se han realizado 4 inserciones. Entonces ya lo tendríamos prácticamente. Pero si yo vengo y actualizo al GitHub y yo dejara, digamos, en este momento el ejercicio de esta manera, ustedes se van a dar cuenta que función.py en la parte de arriba aún no ha subido la información. Nosotros a esto le decimos como realizar un push. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a generar un git push. Y una vez que lo genero, noten que en la parte inferior ustedes van a ver acá que aparecen los objetos, aparecen los contadores de los objetos, nos dice que el 100% se ha logrado escribir y nos da siempre un código y nos dice en la rama que estamos trabajando. ¿Cómo sabemos la rama? Porque noten que acá dice main, podría decir master. Nosotros podemos organizar incluso, pero yo por ahora lo voy a dejar en main. Una vez que lo tenga, si ya ha funcionado, yo puedo actualizar en este momento en la parte superior y lo que debería ocurrir es que el archivo función.py ahora tiene la información de los cambios que nosotros hemos realizado. ¿Cómo nos damos cuenta? Nosotros cada que revisemos vamos a revisar como los cambios que nosotros vamos generando con cada uno de ellos. ¿Sí? Si los realizamos, si hacemos cambios, acá nos aparecen las versiones, nos aparecen los códigos y nos aparece incluso la rama y los commits que se han ido creando. Voy a volver otra vez a Python 3. Y esa ha sido, digamos, como una de las funciones que nosotros tenemos cada que empezamos a trabajar y siempre nos va a decir incluso cuántos commits llevamos, cuál fue el último commit, qué es lo que dice incluso el commit. Noten que acá aparece este archivo función.py, el último commit fue hace un minuto y dentro de él el último commit lo que dice es probando función resta
Hulk. Vamos acá a limpiar pantalla y con eso nosotros hemos creado o hemos empezado a realizar actualizaciones. Los hemos hecho de manera remota y también lo hemos hecho de manera, digamos, local. Pero vamos a decir, bueno, ¿y qué ocurre si es la primera carpeta que yo voy a crear y yo no he desarrollado algún ejercicio? Entonces, vamos a generar un ejercicio más y vamos a generar Python 4. Entonces, yo puedo acá crear una nueva carpeta, colocar Python 4 y entendamos que cuando yo creo Python 4 no se encuentra ni en mi repositorio, en GitHub, ni tampoco yo lo he, digamos, le he realizado un Git. Entonces, para ello, yo tendría que salirme de esta carpeta y una vez que yo la realice, tendría que revisar si dentro de las carpetas que tengo aparece Python 4. En este momento yo la tengo ya organizada acá y podría empezar a generar cambios o información. Pero yo siempre lo que recomiendo es agreguen directamente esa carpeta como si fuera al área de trabajo. Entonces ustedes pueden decir, voy a agregar una carpeta al área de trabajo. Entonces yo me voy a traer en este momento a Python 4. Agrego Python 4 y una vez que lo tengo, siempre a preguntar, ¿usted confía en los autores de los archivos de esta carpeta? Es una manera de seguridad cuando trabajamos directamente con nuestros archivos en Visual Studio Code. Yo le voy a decir que sí, ya tengo acá Python 4 y ahora podría entonces cambiarme acá y decir, bueno, entonces vamos a cambiarnos a Python 4. Noten algo, cuando yo me paro en Python 4 no aparece ni Git ni main. ¿Por qué no va a aparecer? Porque yo hasta el momento no he generado ninguna información. Entonces, si yo quisiera empezar a trabajarlo, si ustedes se quieren aprender los comandos de cómo dejar lista de carpeta de manera local para empezar también a trabajar y a subir archivos de manera remota, lo que les sugiero es que una vez que ustedes se encuentren dentro de los repositorios que ustedes tienen, deben crear esa carpeta en la parte superior, aquí donde aparecen repositories. Y simplemente utilizando la palabra new, la palabra reservada new, él les va a dar las opciones de que ustedes puedan crear la carpeta. Entonces dice, mire, acá hay un usuario, y usted desea crear una carpeta, y yo les digo, voy a crear una carpeta que pone el nombre de Python 4. Una vez que la tengo establecida, él dice que si puede ser público, yo le digo que sí, que si quiero inicializarla teniendo un README, algunos lo hacemos, yo por ahora no lo voy a colocar, yo voy a dejar esto tal cual como está, y le voy a decir Create Repository. Cuando yo le doy Create Repository, él me da como un quick setup para que yo pueda dejar lista mi carpeta. Y lo primero que me dice es, mire, si usted ya tiene todo listo, puede crearse un archivo y llamarlo README o empezar git init y empezar a generar cada uno de estos pasos. Entonces, lo que yo voy a hacer de manera sencilla es que voy a decir acá git init. ¿Sí? Este git init lo que hace es inicializar la carpeta muy normal de un archivo de almacenamiento en la unidad a convertirla en una carpeta de Git. Ya la tengo lista, pero la ideal sería empezar a desarrollar algunos elementos que queremos. Entonces yo, parado en la carpeta Python 4, voy a un archivo y le voy a colocar acá funciones.py. Ya la he creado y por ahora voy a colocar acá en el numeral, colocar, no sé, pruebas, ¿sí? Con Git local. Voy a guardar esos cambios. Y lo que ya debería yo hacer es empezar a seguir el paso que dice acá. Entonces dice, mire, si usted ya hizo el git init, mire a ver si ha realizado cambios, si ha agregado el archivo readme. Yo lo creé, no creé un readme, sino creé el archivo que dice funciones.py. Entonces voy a limpiar pantalla y voy a decir git status. Lo que va a ocurrir es que me va a decir, mire, en este momento la rama main no tiene comentarios, pero usted ya hizo cambios. Tiene un archivo funciones.py que usted podría incluir, incluso generarle, agregar el área. Mira que dice use git add, coloque el nombre del archivo y luego incluya como si se fuera a generar comentarios. Entonces, mi archivo en la parte superior me dice utilice git add readme, que sería el archivo que en este caso nosotros hemos llamado funciones.py. Para este caso, entonces yo voy a decir git add. Recuerden que no voy a colocar el nombre del archivo, sino que con el punto tomaría cualquier archivo que haya realizado cambios. Luego nos dice, mire, créese un git commit -m y coloque su primer comentario. Entonces yo voy a decir lo mismo. Es decir, acá git commit -m y entre comillas voy a colocar archivo de pruebas y voy a decir que el usuario es Spider. Dar un enter y ya en este momento se ha creado. Y lo último que me faltaría es darle un git push. Este git push lo que haría es empujar, ¿sí? Empujar el archivo para que quede de manera remota y nos genera la información allá. Pero noten que no lo puedo hacer porque si yo lo hago, me faltaría este comando que dice, mire,
Usted tiene una rama y es necesario que usted la coloque. Yo la voy a dejar con el main, pero a veces podemos utilizar el master. Por ahora, no se preocupen por las ramas, que eso es algo que vamos aprendiendo con la práctica. Así que simplemente voy a colocar y voy a decir, listo, mi rama principal es main. Y precisamente lo voy a dejar de esa manera. Pero luego me dice, antes de subirlo, usted necesita el nombre de la carpeta que ha generado Python 4 y el usuario. Entonces, voy a llevar todo este comando que tengo acá, que lo único que estaría haciendo es decir, haga un remote, un git, adicione a la parte del origen en el usuario que tenemos en este momento, el que ustedes tengan, la carpeta Python 4 y le damos una enter. Como ya la tenemos, lo único que nos faltaría es generar este archivo o esta, digamos, sentencia que dice git push origin. Yo me voy a ubicar acá, voy a copiarla. Noten que es copiar y pegar para que se lo vayan aprendiendo, luego nos aprende todo esto de memoria. Le dan un enter y una vez que lo generan, él empieza a enumerar los objetos que ha tomado, los contadores, si los ha creado, la rama que ha creado, que dice un new branch, un main, y la información que nosotros hemos colocado. Si todo está correcto y yo me viniera o me ubicara, digamos, en Python 4, lo que debería ocurrir es que debe aparecer un archivo que dice funciones.py. Este archivo hace un momento no estaba, tampoco estaba este texto, porque es el archivo que yo tengo acá. Pero vamos a hacer otra prueba. Vamos a decir que generamos un archivo más y que estamos ubicados en Python 4 y voy a colocar un archivo que se llama hola.py y en este simplemente vamos a dar acá dos enter, vamos a colocar un print y dentro de ese print vamos a decir que tenemos hola, ¿sí? Simplemente eso, ¿sí? Guardamos los cambios, recuerden siempre utilizan el git status que nos permita generar la información. Acá ya va a ser un poco más corto porque simplemente le tenemos que decir git add punto y luego le vamos a decir simplemente nuestro comentario de archivo git commit-m y entre comillas vamos a decir, no sé, archivo hola con git local, ¿sí? Ya es que lo tengamos le damos un enter, pero como ya hemos creado el paso de enviarle el repositorio directamente a nuestro usuario, ahora sí podemos generar un git push simplemente, o sea que son como 4 comandos o sentencias. Damos git push y él inmediatamente lo que va a hacer es que nos va a subir este archivo que yo he creado de hola.py y va a quedar ubicado acá. Vamos a darle un refresh o lo que llamamos un F5 o un actualizar y ahora aparece hola.py. Ya lo tenemos. Si alguien estuviera programando y yo le compartiera este enlace y generara cambios, él podría venir acá directamente al archivo en el git y decir, bueno, vamos a crear una variable, entonces vamos a ponerlo debajo, vamos a ponerlo de esta manera y crear variable nombre. Y luego vamos a colocar acá nombre y vamos a decir que esto es igual y entre comillas vamos a decir Spider-Man. Le damos clic en Commit Change. Acá vamos a colocar la información, entonces comentario por Spider. Creando variables en Git remoto. ¿Sí? Commit Change. Él va a guardar la información. Y recuerden que si fuéramos a trabajar de manera local, lo primero que tenemos que hacer para verificar si nosotros hemos dejado trabajar 5, 10, 15 minutos o 20, una hora, usted no puede empezar a realizar cambios, sino que inmediatamente hacer un git pull para traer los cambios que alguna persona haya realizado en su repositorio. Yo le daré un git pull y eso va a obligar a que se realicen los cambios en el archivo hola.py y ahora aparece de manera un comentario que dice crear variable nombre, y acá tenemos la variable nombre que dice Spider-Man, que fueron los mismos cambios que se realizaron. Entonces, si ustedes lo notan, es bastante sencillo con Visual Studio Code. A algunos de pronto les gusta utilizar mucho el Git Bash, pero el Git Bash entonces nos haría como una tarea adicional porque tendríamos que trabajar en Git Bash y luego ir a nuestro lenguaje de programación, mientras que de una manera muy sencilla y práctica con Visual Studio Code podemos estar generando nuestra información. Ahora, hay un plus. En muchas ocasiones cuando nosotros estamos trabajando y configuramos nuestra cuenta de Visual Studio Code con GitHub que lo permite, si yo realizo un cambio y yo le digo por ejemplo acá print, coloco un nombre, yo no voy a tener que digitar estos cambios. Porque si ustedes lo notan, discúlpenme, al lado derecho, cuando nosotros empezamos a generarlo, si yo guardara estos cambios, él me va a permitir a mí hacer todo este git. Noten que acá aparece control de código fuentes y me dice que hay un cambio pendiente. Si yo le doy un clic acá, me dice, mire, usted en este momento tiene un cambio pendiente en alguno de estos y yo simplemente tenía que colocar acá cambios en Python 4 por
Spider. No tengo que digitar ni un solo comando, yo le voy a decir que sí. Él me va a decir que si quiero simplemente actualizarlo, o sea, es decir, hacer un push con un comentario a mi barra origin o main, yo le voy a decir que sí, lo voy a aceptar sin ningún problema. Y este Git se va a ir directamente, digamos, a trabajar allá. Entonces, sin ningún comando al lado derecho, noten que lo he hecho con Git, y ahora podría ir y mirar si esta línea 6 aparece allá. Ahora, ¿cómo lo puedo verificar? Miremos si aparece un Git status, a ver qué ocurre si aparecen los cambios que he realizado o si dice que no hay ninguno. Dice en este momento no hay nada, nothing to commit, working tree clean, o sea, está limpio. Y si yo lo actualizo, ustedes van a notar que ahora aparece print nombre, que fue lo que yo realicé. Vamos a imaginarnos que queremos estar más seguros de lo que estamos haciendo. Entonces voy a crear acá una variable nueva que se llama ella, y ella se llama, no sé, vamos a colocarle acá Capitán América. Capitana América, y debajo voy a colocar un comentario para garantizar que se pueda ver, y voy a decir cambio en Git local. Voy a guardar los cambios y lo que va a ocurrir es que, como les decía hace un momento, acá podemos dar un clic y yo podría decirle entonces acá para el commit, no sé, pruebas con Git local, soy Spider. Confirmo el commit, le voy a decir que sí. Y acá simplemente realizo el push para que inserte la información, y todas estas dos líneas, la 7 y la 8, deben de aparecer en la red a través de un refresh, un F5, recuerden, ahora aparece en la línea 7, ella, que sería la variable Capitana América, y acá tengo un numeral que dice cambio en Git local. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que esto los deje muy animados. Realmente pues trabajar en Visual Studio con estas herramientas es bastante sencillo, y creo que a veces les he compartido algunos comandos que ustedes pueden practicar para que ustedes puedan programar no solo en Python, sino en JavaScript, o crear incluso sus login. Y espero que haya sido de buen provecho este espacio donde les he compartido un poco para que ustedes aprendan a utilizar las herramientas de versionamiento. Claro que Con sí. nuestro Hasta ejercicio. pronto. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Integración continua, en el que estamos en este momento estudiando. Aquí ustedes encuentran los comandos básicos, ¿sí? Están los comandos pues, que ustedes tienen que estudiar pues, para poder realizar la actividad. Igual ahí nos da otros comandos extras, no necesariamente los de realizar la actividad. Nos dice para qué sirve cada comando. Bueno, aparte de ello, también esta actividad, para realizar esta actividad, existen también otras herramientas o otras plataformas con las cuales ustedes también lo pueden realizar. No necesariamente tiene que ser con Visual Studio, aunque ahorita lo explicamos con Visual Studio porque pues, es el que estamos más trabajando, ¿no? Pero pues lo pueden hacer también con esta herramienta, Gitbag. Ya ahorita vamos a explorarla un poquitico más. Esta herramienta nos dice que es un portal creado para alojar códigos de aplicaciones. Está también la herramienta GitLab, la cual se conoce es un servicio web que permite controlar las versiones y desarrollos de software colaborativos basados en Git. Y también tenemos aquí otra herramienta, la cual es un servicio de alojamiento basado en web para los proyectos que se utilizan en sistemas de control de versiones. Bueno, entonces aquí él nos explica si alguien desea realizarlo con alguna de estas herramientas, nos explica con GitLab, nos dice cómo ustedes pueden crear la cuenta, o sea, el paso a paso de cómo instalarlo, en pocas palabras, ¿sí? Cómo instalarlo, cómo utilizarlo. Ya es realmente cada uno de ustedes, pues selecciona con cuál desea trabajar. Vamos a explorar un poquito más esta herramienta como para que la conozcan, lo aterricemos un poquito más el concepto, y de ahí ya pasamos a lo que nos está solicitando la evidencia como tal. ¿Listo? Igual no nos preocupemos fuertemente porque yo siempre les doy el paso a paso, donde usted tiene que solamente seguir el paso a paso, como siempre ha pasado con todas las evidencias. ¿Sí? Ustedes miran el videito, lo van siguiendo
tal como está ahí, lo realizan ustedes y me lo envían. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí a conocer un poco más de esta herramienta. Y bienvenidos a esta clase donde vamos a introducir GitHub. Ya lo hemos mencionado antes, al principio del curso, donde, si volvemos a las slides anteriores, primero hablamos de Git, sobre la herramienta de control de versiones, que ahora ya sabéis lo que es porque lo habéis utilizado bastante, pero aún no hemos utilizado el hosting de repositorios Git. Y como mencionamos al principio del curso, hay varios sistemas de hosting. El más famoso, GitHub, que fue comprado por Microsoft en 2018, pero también hay otros como GitLab y Bitbucket, y muchos más que ahora mismo no vamos a mencionar. En este curso vamos a trabajar con GitHub, ¿vale? Pero, bueno, que sepáis que la mayoría de sistemas funcionan de forma parecida. Entonces, ¿cómo conectamos Git y GitHub? Porque GitHub, al final, es un repositorio, pero simplemente en la nube. Entonces, hay que conectarlo de alguna forma. La primera forma es utilizando un repositorio vacío. Entonces, tendríamos nuestro repositorio local y podemos utilizar el comando git remote add origin y la URL, ¿vale? De esta forma, conectaríamos nuestro repositorio local al repositorio remoto en GitHub, en la nube, y podríamos utilizar comandos que aún no hemos introducido, como git push y git pull. Git push es git empujar y simplemente empujas los cambios al repositorio remoto. Git pull es estirar, sería descargar los cambios a nuestro repositorio local. Entonces, utilizas estos dos comandos para ir actualizando de local a remoto. Ya haremos un ejemplo para que lo veáis. La otra forma es utilizando un repositorio remoto que ya tiene muchos cambios y nuestro repositorio local a lo mejor está vacío. Entonces, lo que podemos hacer, podemos descargar o clonar, en este caso git clone, que es clonar, podemos clonar un repositorio remoto para tenerlo en local y poder trabajar. Pero luego el git push y git pull funcionan de forma similar, ¿vale? Entonces, ahora iremos a crearnos una cuenta de GitHub y empezaremos ya a empujar cambios desde nuestro repositorio local a nuestro repositorio remoto en GitHub. Bueno, entonces, miren que con Git manejamos la parte local y con GitHub ya la parte remota. Entonces yo les voy a compartir este tipo de ejemplos para que ustedes lo realicen. Ya se los paso en el paso a paso y así ustedes realizan como ustedes creen que les quede más sencillo. Si lo quieren, se los voy a pasar tanto con Visual Studio o con el que acabamos de mirar, con remoto y directamente, con local y directamente a remoto. Bueno, ahora sí nos vamos a la evidencia como tal. Entonces me voy aquí en la guía y en la guía me dice que la evidencia, herramientas de versionamiento Git instalada y configurada, tomando como referencia el componente formativo, integración continua, conectar el equipo local con el repositorio remoto por medio de Git, usando los comandos vistos anteriormente. Realice la ejecución de cada uno de los comandos básicos de Git remoto y local, teniendo en cuenta el ejercicio propuesto a continuación. Entonces nos dice, paso número 1, crear un nuevo repositorio público en GitHub. Recordemos que este es para el repositorio remoto. Lo puede realizar con esta herramienta o con GitLab o la herramienta pues, que usted desee. Y le vamos a colocar el nombre de programa Git. Vamos a añadirlo al repositorio local del programa y se va a mostrar todos los repositorios remotos configurados. Entonces aquí ya nos está indicando cómo usted lo va a crear. Mire que aquí ya le está dando el código. ¿Cómo lo va a usted crear? Ahora, paso número 2. Agregar los cambios del repositorio local al repositorio remoto
utilizando, bueno, la herramienta que usted desee, acceder a la herramienta que usted desee y comprobar que se hayan subido los cambios mostrando el historial de versiones. Para ello, usted va a utilizar este código aquí. Aquí ya nos está diciendo qué va a utilizar. Y el paso número 3, agregar un archivo llamado kotlin.txt que contenga el nombre de usuario y su correo electrónico. Agregar los cambios y realizar un commit con el mensaje añadido los datos. Cargar cambio de repositorios. Y aquí él ya nos está indicando cómo lo van a realizar. ¿Listo? Bueno, entonces yo en el paso a paso ya les voy a presentar el desarrollo de toda la actividad para que ustedes la practiquen y sin embargo aquí ya nos está dando los pasos como ustedes lo van a realizar. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Sobre la evidencia a entregar? No, señora. Bueno. No, señora. Entonces, listo, ha sido claro, ¿cierto? Entonces, yo les comparto el paso a paso, ya les comparto un video que explica cómo lo pueden realizar utilizando Visual Studio. O sea, ustedes realmente seleccionan con qué herramienta lo desean hacer. Y la evidencia, recuerden, es un video corto. Yo pensaría que máximo 8 minutos, porque como la evidencia es sencilla, no es una evidencia tan larga. Entonces, pensaría que en 8 minutos, 5 minutos, 6 minutos, la pueden realizar y la envían a través de la plataforma, le colocan una presentación, los integrantes de este equipo somos fulano, de las fichas tal, tal y tal. Y por favor, cada uno pues envía a través de la plataforma la evidencia. ¿Listo? ¿Fue claro, compañeros? Sí, señora. Bueno, entonces dejamos ahí. Gracias por conectarse. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios permite. Bueno. No se me vayan a desconectar todavía, por favor. Gracias. Ok. Bueno.